Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. En nombre de FONIDES, le agradezco vuestra presencia a esta presentación del tercer informe de la coyuntura económica que preparamos para ustedes con la expectativa de que estos análisis y esta información le permitan en cada una de vuestras actividades tomar decisiones informadas y que asimismo contribuyan al diálogo nacional para el desarrollo económico y social de nuestro país. En esta nueva edición del informe de coyuntura económica abordaremos los capítulos tradicionales que hemos estado sirviendo a ustedes desde hace muchos años, pero gracias al esfuerzo de Juan Sebastián y del staff, estamos fortaleciendo ese análisis, ampliando la inclusión de elementos y de datos que puedan ayudar especialmente en el tema de las proyecciones a hacer un cálculo todavía más acertado. En ese sentido, hemos estado incluyendo información sobre el impacto que la situación económica mundial pueda tener directamente en determinados sectores, el precio de los principales bienes de exportación, el precio de nuestras materias primas y en general cualquier elemento exógeno que afecte directamente el funcionamiento de nuestra economía. Con este fortalecimiento, digamos, del método de la investigación y de las proyecciones, confiamos en estarle brindando un mejor servicio del que hemos querido siempre brindar. Adicionalmente, en esta ocasión vamos a ampliar los temas que hemos venido tratando con especial preocupación, que son el tema de la educación y en particular en este día el tema de la pertinencia de la educación para el desarrollo del país y también el tema de la competitividad. En ese sentido presentaremos 4 diferentes temas. El primero de ellos es sobre la formación universitaria basada en una encuesta y un sondeo que se hizo sobre egresados para conocer cuál ha sido su experiencia en la inserción del mercado laboral años después de haber salido de la universidad. Un segundo capítulo es los retos que enfrentan los adolescentes en Nicaragua, en especial el vinculado a la salud sexual y reproductiva. Estamos conscientes de que el tema de los embarazos tempranos, que es una problemática serísima en Nicaragua, es un elemento adicional que viene a afectar las posibilidades de crecimiento de las familias afectadas y que a menudo significa, en definitiva, el truncamiento de las posibilidades de desarrollo de las niñas que a muy temprana edad resultan embarazadas. El tercer tema que abordaremos es el tema de los TPL. A 2 meses y medio de terminar el año, estaría terminando también ese tratamiento especial que se obtuvo con el DG-CAPTA y que ha motivado especial preocupación en la zona franca y en el país por el impacto que la terminación de ese tratamiento especial pudiera tener en la competitividad de varias de nuestras actividades en la zona industrial, particularmente la textilera. Sobre ese tema se hizo también una investigación con empresas que podrían ser afectadas y le vamos a presentar los resultados y en definitiva cómo están viendo ellos pues las posibilidades de que este esfuerzo que se sigue haciendo a nivel incluso ahora centroamericano para la renovación de los TPL y extendidos incluso al resto de países que antes no lo tuvieron, pudiera realmente concretarse. Y por último, el tema de la vulnerabilidad del país ante los cambios climáticos.
Hemos visto concretamente este año que hemos pasado de una situación de sequía que golpeó extraordinariamente lo que se denomina el corredor seco de Nicaragua, dejando en realidad de calamidad y de pobreza extrema a familias que han dependido siempre de sus cultivos para la subsistencia, con la situación que estamos viendo ahora de intensas lluvias, que si bien en forma puntual no logran superar tal vez las alturas de otros inviernos, ¿verdad? El hecho de su acumulación tan intensa en tan pocos días está creando algunas situaciones de catástrofe en algunas regiones. De modo tal que el tomar conciencia de esa situación, el tomar conciencia de la importancia de incorporar hábitos, incorporar formas de trabajo y formas de hacer las cosas que puedan ayudar a mitigar los efectos de ese cambio climático, es muy importante. Y en ese sentido aplaudimos la iniciativa que tuvo unirse de que en el foro anual que se va a desarrollar el 6 de noviembre en este año, ellos precisamente hayan hecho del tema del cambio climático el eje de ese foro. En la medida en que más instituciones y más sectores participemos en las reflexiones necesarias para analizar y buscar propuestas concretas a ello, pues en definitiva estaremos contribuyendo a prepararnos para esta situación. Por último, quería, en mi carácter de presidente de esta institución, agradecerle a todos los que hacen posible estos trabajos, estas investigaciones y este esfuerzo. Al sector privado nicaragüense, que cada día aumenta más su participación en aportes a este esfuerzo, a la Organización de Cooperación de Alemania, de Suiza y de la AID, que han sido pilares fundamentales en todo el esfuerzo que hemos venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Nuestro agradecimiento a todos ellos y nuestro agradecimiento también a ustedes que con su presencia muestran la importancia y el interés que este esfuerzo tiene en la sociedad nicaragüense. Confiamos que sumando esfuerzos y tomando conciencia de nuestros retos como país y de nuestras responsabilidades, podamos construir la Nicaragua próspera y equitativa con la que todos soñamos y que deseamos hacer realidad. Dejo con ustedes a nuestro director ejecutivo, el doctor Juan Sebastián Chamorro, quien les hará la presentación. Como mostraba el presidente de la Junta Directiva, tenemos bastantes temas en la agenda. Él los ha resumido de una manera detallada, así que vamos a entrar directamente en materia para tratar de cubrir la mayor parte del contenido. En primer lugar, la coyuntura económica nacional. Estamos viendo una reducción desde aproximadamente septiembre-octubre, ya casi un año, de la actividad económica medida como el índice mensual de actividad económica, si se ve desde un punto de vista de la serie original o la serie suavizada por variaciones estacionales. Estamos viendo que ha caído de poco arriba del 5,5% al 4.1, 4.2%. Van a ver ustedes en las proyecciones del crecimiento de la economía nacional, de que nuestras proyecciones para el 2014, 2015 y 2016 van a andar alrededor de este número, ¿verdad? Creemos nosotros, por lo tanto, de que esta desaceleración va a tender, debido a la cierta regularidad de las variables económicas internacionales, nacionales, los precios de nuestros productos de exportación, que en nuestras proyecciones, por lo menos en este momento y con la información que tenemos, va a haber cierta
estabilidad, digamos, en esta tasa de crecimiento, que dicho sea de paso, es una de las más altas de la región centroamericana y regionales, ¿verdad? 4%, es cierto, venimos bajando, se viene desacelerando, pero esto no significa que la economía no esté creciendo, simplemente estamos diciendo de que la economía está creciendo a una tasa más baja, y esta tasa más baja es 4.2% para julio, según el IMAE, y sigue siendo una tasa relativamente alta para los estándares regionales. Lo que explica principalmente el crecimiento, medido de dos formas. Cómo ha crecido cada uno de los sectores con relación a sí mismo en el año pasado. Vemos que, por ejemplo, en el tema de hoteles y restaurantes, un incremento del 10%, un incremento fuerte en minas y un incremento también bastante notable en el sector de la manufactura. Lo que pasa es que como el sector manufactura es el componente de estos tres primeros más fuerte en la economía nacional, vemos que de estos 4 y pico % de crecimiento del producto, un punto, o sea, casi un 25% de este crecimiento viene siendo explicado por el sector manufactura. Viene incrementándose fuerte, continúa un crecimiento bastante interesante de la zona franca, lo vamos a ver más adelante, que explica, como he dicho, un 25% de este crecimiento. Bastante dinamismo, digamos, en la zona franca. Tenemos otros servicios con medio punto, minas con 0.4 y la agricultura con 4. Estos son los números de crecimiento del aporte de cada uno de los sectores al mes de julio de este año. Por el lado de la demanda, vemos un consumo que está relativamente sólido en un 4.1, 4.2%, y así lo proyectamos para el futuro. El consumo forma parte fundamental de la demanda, son indicadores, ¿verdad? El gasto de gobierno central, un incremento del aproximadamente el 11%, principalmente incremento en gastos corrientes, nómina y bienes y servicios, y en menor medida inversión pública, que ha crecido, pero ha crecido a tasas relativamente más bajas. Luego tenemos un repunte de las exportaciones alrededor del 11%, que está mostrando un dinamismo interesante, y no así las importaciones, que crecen en menor medida, y como ustedes saben, ¿verdad?, las importaciones es un factor que reduce la demanda interna y por lo tanto está bien, digamos, que para el crecimiento que sea un nivel un poco más reducido que las exportaciones, además que reduce la balanza comercial. La única variable que realmente vemos con preocupación de lo que está pasando actualmente en la economía es el tema de las inversiones. Vemos que en el informe de coyuntura pasado habíamos dicho de que las inversiones se habían estancado, es decir, que tenían un crecimiento cercano a cero. Pero ahora estamos viendo de que la inversión privada está realmente en campo negativo, ¿verdad? Entonces estamos cambiando un poco la definición de la tendencia y vemos, digamos, de que estas inversiones realmente están mostrando una caída. Las inversiones, el sector de inversión privada se persigue por una serie de indicadores. El primero es la evolución del crédito a la vivienda. La evolución del crédito a la vivienda ha venido creciendo alrededor del 17%, un crecimiento sano, ¿verdad? Así que este es un componente positivo en la inversión. Vemos que se continúa un dinamismo en el mercado de la vivienda. Sin embargo, la vivienda no representa la mayor parte del pastel de las inversiones. Hay otros componentes de las inversiones que son importantes también. La inversión pública del gobierno central, como mencioné al inicio, un crecimiento modesto, y si a esto se le suma el gobierno central, el sector público consolidado, el crecimiento todavía es menor. Así que poco impulso de parte del gasto público por este lado, y si a esto se le suma el IMAE de la construcción, que muestra una caída leve, pero ya en campo negativo, y sobre todo la importación de bienes de capital, que tradicionalmente ha sido la parte más importante que arrastra la inversión total. Aquí vemos una caída en el periodo de enero a julio de este año con relación a enero a julio del año pasado. Entonces, todos estos indicadores apuntan, ¿verdad?, a la conclusión de que efectivamente estamos ante una caída del sector de inversión. Van a ver un poco más adelante cuáles son nuestras proyecciones para cerrar el año y para el 2015-2016 con relación a las inversiones.
Hacemos lo mismo para el sector del consumo. Los indicadores principales, el crédito al consumo con tasas de crecimiento bastante elevadas. Las remesas vienen creciendo por la mayor actividad económica en los países donde se remiten estas remesas. Impuestos al consumo, particularmente el IVA, hay algún crecimiento. El empleo y los salarios del INS también con algún crecimiento alrededor del 3%. Y una menor importación de los bienes de consumo. Es decir, la parte de las importaciones parece que se ha modulado un poco con relación al año pasado, tanto de bienes de capital como bienes de consumo. Hablando de los asegurados, que es una forma indirecta de ver cómo va creciendo tanto el empleo como también los asegurados al sistema de seguridad social, vemos que el INS continúa incrementando la tasa de incorporación de trabajadores en el sector principalmente informal, el comercio, la agricultura, transporte, almacenamiento, es decir, estos crecimientos altos de la incorporación de personal ya asegurado lo atribuimos más a un trabajo de regularización de los trabajadores en estos sectores al sistema más que un crecimiento real del sistema, lo cual está bien por parte del INS. Sí hay una reducción, ¿verdad?, según los datos oficiales, del número de asegurados en el sector construcción, lo cual confirma lo que venimos hablando del sector de la inversión. Ahora bien, con el tema de los salarios, continúa, creo yo que es el tercer informe de coyuntura donde mostramos un crecimiento real de los salarios de la manufactura. Es decir, estamos hablando de un sector manufacturero, zonas francas, que viene aumentando su producción, aumentando su empleo y aumentando el nivel de salario en términos reales, es decir, ajustados por inflación. Esto que estoy diciendo en este momento es relevante para lo que vamos a hablar de los TPL. Vamos a hablar de pérdidas de empleo, pero también vamos a hablar de un sector que viene creciendo. Por lo tanto, tener alguna estimación de cuánto tiempo podría tomar la recuperación de estos empleos potencialmente perdidos si no se extienden los TPL. Pero básicamente tenemos en todos los sectores principales de la economía un aumento del salario real de los trabajadores. Esto es a julio, ¿verdad? Habría que ver, lo vamos a ver con la inflación, cómo se comportan estos indicadores con las tasas relativamente más altas de inflación que estamos teniendo a partir de junio. Las exportaciones, lo he mencionado, tasas de crecimiento en términos reales y en términos nominales del 11%, bastante saludable. Si nosotros vemos los productos específicos, llama la atención el incremento de la exportación del frijol negro, que aumentó un 600%, y el producto que menos creció en exportaciones fue el frijol rojo, con 41%, lo cual indica pues que hubo un cambio en la siembra a favor un poco más del frijol negro, y no es que los altos precios del frijol se deban a que se hayan aumentado las exportaciones y que el frijol se haya ido a otro lado. El resto de los productos creciendo a buenas tasas, la langosta arriba casi el 20%, el azúcar al 18%, tabaco 15%, maní 13%, carne 11%, café 9%, oro 7%. Las tasas de crecimiento bastante buenas de las mercancías de exportación. Las importaciones a tasas más pequeñas, particularmente las mercancías, no así las de zona franca. Y esto es obvio porque al aumentar las exportaciones de zona franca tienen que aumentar las importaciones. Importan la materia prima, la procesan y la reexportan. Así que no es de sorprenderse este incremento en la importación de zona franca. Sobre la coyuntura económica nacional tenemos el tema de los depósitos, un poquito más abajo de las tasas de crecimiento de los depósitos en el primer trimestre del año, pero siguen siendo tasas bastante aceptables de crecimiento. Si vemos la cartera de crédito por total, dividida por el tipo de cartera, vemos una historia un poco interesante y un poco diferente a la del año pasado. El crecimiento nacional de la cartera se mantiene más o menos parecido.
Es decir, los créditos han aumentado un 14%, un punto menos que el año pasado, pero sí se nota que la cartera agrícola, y esta creo yo que es la primera vez en varios informes de coyuntura que hemos visto una reducción, una tasa negativa, una caída en el crédito agrícola. Esto se explica obviamente por el tema de la sequía en la primera y realmente un crecimiento negativo. Un crecimiento interesante en la cartera industrial. No tenemos una información específica de qué impulsó esto, que aceleró, digamos, la colocación de créditos en el sector industrial, y una desaceleración en los créditos personales, que habían venido creciendo a 33% por el mismo periodo del año pasado y ahora está en 23%. Es decir, siguen creciendo alto, pero a una tasa un poquito menor. De tal manera que la composición de todos estos cambios y el peso específico de cada una de las carteras, pues te hacen que, en términos generales, pareciera haber si solo se ve a nivel nacional, pareciera tener un escenario muy parecido al del año pasado. Sin embargo, cuando ya lo ve por cartera, la historia es un poquito diferente. Las tasas de interés, cierta estabilidad en la pasiva, y en la activa algún repunte, particularmente en el mes de junio, y bajó un poquito en el mes de julio, ¿verdad? Como ustedes saben, ¿verdad?, cada informe de coyuntura hacemos unas encuestas para medir las expectativas de los consumidores y de los empresarios, para medir el pulso, cómo sienten ellos que está la economía. Las estadísticas oficiales son muy importantes, pero también hacemos un esfuerzo de hacerles preguntas a los agentes económicos para que nos digan cómo sienten ellos que se va moviendo la economía. Comenzando con los consumidores, vemos de que cuando les preguntamos cómo está su situación con relación al año pasado, ¿se acuerdan ustedes que muchos de ustedes estaban presentes en el informe pasado? Habíamos dicho de que habíamos pegado un fondo en la capacidad de compra con respecto al año pasado. Esto es precisamente porque estábamos en junio. Ahorita en septiembre, que recogimos la información, pareciera haber una leve, no sé si llamarle mejoría, pero por lo menos una tendencia hacia que aquellos que dijeron que la capacidad de compra es menor y que el año pasado se redujo algunos puntos, aunque sí es importante decir de que todavía la gran mayoría de los hogares piensa y siente que su capacidad de compra con respecto al año pasado está peor que lo que está en este momento, con alguna tal vez tendencia hacia la mejoría, tal vez por ya la regularización del invierno, tal vez porque los frijoles dejaron de crecer, subir de precio. Habría que ver las causas. Luego le preguntamos a los empresarios. Los empresarios generalmente llevan una tendencia un poco más optimista que el consumidor históricamente. Esta encuesta está un poquito rezagada, está a junio, no está a septiembre como los consumidores, y aquí capturamos cierto pesimismo que no veíamos de los empresarios hasta ya por el año 2012 y el inicio del 2013, donde efectivamente se nota una caída de su percepción de cómo está la situación del país respecto al año pasado, ¿verdad? Es la primera vez que estamos en campos negativos desde septiembre del 2013, que coincide, digamos, con todas las variables macroeconómicas oficiales que de alguna manera esta es una forma también de ver si efectivamente estas expectativas coinciden con lo que está pasando en la economía según los datos oficiales, y efectivamente los empresarios muestran un cierto deterioro en este optimismo que habían estado mostrando. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.